visto 4 causas de males y siempre les voy a decir, la palabra males suena bonito, pero realmente en la Biblia es maldiciones, causas de maldiciones. Y hay 4 áreas que hemos estado viendo, 4 causas hasta el día de hoy. Uno es áreas descuidadas de tu vida, otro es vínculos por preferencia, otro es pecados escondidos y no confesados. Y este que estamos viendo es vivir sin temor de Dios, es el que estamos viendo el día de hoy. Bueno, todas las semanas que estamos conectados. Estamos leyendo Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Allí hemos estado estudiando Jueces capítulo 2 del 6 al 10. Para hacer un pequeño recuento, es la historia cuando Moisés muere, Josué tiene que llevar al pueblo de Israel a cruzar el Jordán. Y esta historia, lo voy a leer solo para volver a conectarnos en el momento, el lugar. Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno se fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Este es el verso clave, el verso que nos salta. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Y después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Ese es el peligro. Muere una generación, los que conocían a Dios, los que sabían quién era, y viene otra que no sabía quién era Dios y no sabía lo que Dios había hecho. Ese es el problema. Y hemos hablado bastante de esto. Fue culpa de los líderes, ¿verdad? ¿Cierto? Fue culpa del liderazgo. ¿Fue culpa del liderazgo? No, exactamente. ¿Por qué de los padres? Porque la Biblia dice, herencia de Dios son los hijos. Los hijos, al ser dados, se vuelven una herencia para que tú lo administres, los cuides, los eduques, los formen. Ya no le pertenece a nadie, no le pertenece al Estado, no le pertenece al líder, no le pertenece a una asociación, directamente te pertenece por concesión. Concesión, se te fue dado para que tú puedas guiar sus vidas. Y lo que pasó es esto. Y ahí vimos 5 acciones que olvidaron los padres. El primero de ellos, no invirtieron en la vida espiritual de sus hijos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo sea guardado. Quiere decir que si nosotros somos espiritual, mi cuerpo, alguien debe ocuparse de nuestro espiritual, mi cuerpo. Usualmente en la vida natural solo vemos nuestro cuerpo y nuestras emociones. Pero cuando Dios nos entrega como hijos, Dios está dando a entender que la responsabilidad del Padre no solo es su cuerpo y su alma, sino también su espíritu. Son las 3 áreas. Pero claro, no invirtieron en la vida espiritual de sus hijos. Ese es un enorme problema. Estudia, trabaja, sé profesional, alcanza tus sueños, etcétera, etcétera. ¿Y la vida espiritual? ¿Dónde quedó la vida espiritual? La segunda acción que olvidaron los padres es no les enseñaron a sostener una relación con Dios. Esa palabra sostener es clave, es sostener, no es tener una relación, es sostenerla, es sostenerla. Es muy fácil poder iniciar algo, pero es muy difícil llegar al final. En Eclesiastés dice, más importante que el inicio de las cosas es el final de las cosas. No es el inicio lo importante, es el final.
el final de las cosas. ¿Cómo llegas hasta el final? Para llegar a un final necesitas sostener algo. El tercero que vimos es no levantaron un altar a Dios en el hogar. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. El cuarto, no transmitieron su cultura de fe al no contarles los hechos de Dios. Esto también remarcamos porque la única vida sobrenatural que tenían los hijos eran de los Baales, de los dioses de los egipcios. La única vida espiritual que tuvieron estos hijos no fue la vida espiritual que aprendieron de sus padres en relación a Dios, sino la única vida espiritual que tuvieron fue la que ellos conocían de los egipcios, los Baales, Moloc y todos esos dioses que ellos tenían. Porque en su casa nunca se transmitió la cultura de fe que tenían sus padres. Sus padres habían visto dividir el mar el rojo, habían visto el maná, habían visto la carne, habían visto agua en el desierto, pero ellos no conocían ninguna vida espiritual, absolutamente ninguna vida espiritual. Toda vida espiritual que pudieron haber visto ellos estaba fuera de casa, fuera del hogar. Y el quinto es, que vimos, no fueron intencionales en permitir las obras de Dios en su casa. No fueron intencionales en permitir que Dios obre. ¿Cuál fue el resultado? Vimos el resultado. Una generación insensible a Dios. El resultado fue una generación insensible a Dios. ¿Eso es preocupante? Oh, sí, eso es muy preocupante. La Biblia es un libro que nos muestra los aciertos, los errores, el poder de Dios, la disciplina de Dios para nuestra enseñanza. Lo que estamos viendo aquí es que el resultado de esto fue una generación insensible a Dios. Y generaciones insensibles a Dios que eran individuos que no conocen a Dios y no conocen las obras de Dios. Conocer a Dios y conocer las obras de Dios. ¿Qué cosa puede hacer Dios? ¿Quién es Dios y qué es lo que puede hacer? Yo soy papá. Mis hijos saben quién soy yo y saben lo que yo puedo hacer. ¿Eso es importante? ¿Es importante que tus hijas sepan quién eres tú y qué es lo que puedes hacer? Les da seguridad, ¿verdad? Ellos dicen, ok, no, mi padre es así y él puede hacer esto. Entonces mejor yo voy a respetar a mi padre. Pero ellos no conocían a Dios y no conocían las obras que Dios podía hacer. Ese es el resultado. Una generación insensible a Dios crea este tipo de individuos que no tienen relación con Dios y no saben lo que Dios puede hacer. Ese es el resultado de lo que hoy día vemos. Y no tiene nada que ver con un gobierno, no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con la sociedad, tiene que ver con la instrucción en el hogar. Vemos en Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a ver el resultado de lo que ellos hacían. Los israelitas, esta nueva generación, hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían en su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Baal y Astarot. En algunas culturas se entiende como el sol y la luna. Los Baales eran los señores, eran los jefes, eran las cabezas. Por eso eran Baal peor, Baal y el nombre, Baal tal nombre. Eran las deidades que se presentaban con una determinada característica. Esto fue lo que hicieron. Se conectaron con los dioses de los otros pueblos y se olvidaron de Dios. Se olvidaron completamente. Quiero que veas rápidamente las características de estas generaciones. Hay 3 características muy importantes. Y es lo que vemos en Jueces capítulo 2, verso 11. Se ofrecieron a realizar actos ofensivos a Dios. Literalmente, cuando dice en Jueces, hicieron lo malo, esa palabra hacer significa ofrecer. Me ofrezco voluntariamente para hacer algo. Se ofrecen a realizar actos ofensivos
a Dios. Se ofrecen a realizar actos ofensivos a Dios. La segunda característica de esta generación insensible a Dios es que se convierten voluntariamente en esclavos de otras deidades. Pueden regresar por favor a Jueces 2. En Jueces 2, versículo 12 dice: y empezaron a adorar. Nadie les obligó. Que dice, ellos empezaron voluntariamente. Se convirtieron voluntariamente. ¿A quiénes? A los Baales, a los otros dioses. En Pedro dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso es que otra de las características es que se convirtieron voluntariamente en esclavos de otras deidades. Y la tercera característica es que perdieron el temor a Dios. Perdieron el temor a Dios. Cuando los hijos pierden el temor a sus padres, recuerden siempre la figura. La figura es la familia, los padres son la representación de Dios aquí en la tierra, en el hogar. Cuando los hijos empiezan a perder el respeto y el temor a los padres, no hay temor de Dios, porque no hay temor de los padres. Ellos son irrespetuosos voluntariamente, porque no hay consecuencias, porque no hay honra, porque no hay principios, no hay fundamentos. Algo muy peculiar sucedía en Israel, y es lo que sucede en nuestros hogares. Cuando hay un fracaso en el hogar, llámese fracaso en la economía, en la dirección, en el consejo, en el respeto, lo primero que hacen los hijos es tomar lo que tienen a la mano, buscar lo más seguro, escapar, a tratar de formar una familia, tratar de hacerse fuertes, tratar de ocultarse. Es lo primero que ellos hacen, porque son los más débiles y siempre son los que salen más perjudicados. Los fracasos en el hogar siempre dan un campo abierto para que los integrantes de esa familia puedan desarrollar cualquier otra actividad, puedan tomar cualquier dirección, puedan irse hacia cualquier lugar. No hay orden, no hay un liderazgo. Lo mismo pasaba en Israel. Una frustración, una pérdida provocaba que los líderes digan: hagan lo que quieran, cada uno a su casa, corran, escapen. Y lo mejor que hacían era huir, escapar. Estas generaciones tienen estas tres características: se ofrecen a realizar actos ofensivos a Dios, se convierten voluntariamente en esclavos de otras deidades y pierden el temor de Dios. En Romanos 1:28, yo quiero darles una versión de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 1:28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ni siquiera fue Dios. ¿Qué hizo Dios? Me voy a apartar de ti. Lo que hizo Dios por la actitud de esta nueva generación de ser ofensivos a Dios y de seguir otros baales, ¿qué hizo Dios? Me voy a apartar de ti. ¿Por qué Dios se aparta? Porque es lo que dice en Romanos 1:28. Dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. He tenido consejerías con muchas personas y siempre me decían: pastor, ¿por qué Dios no impidió que yo haga esto? ¿Por qué Dios no me dijo que no lo haga? ¿Por qué Dios no actuó y yo no lo hubiera hecho? Si Dios hubiera actuado, seguramente yo no lo hubiera hecho. Y yo siempre le respondía: ¿y cómo estabas con tu relación con Dios? Y la respuesta era: mala. Entonces, ¿cómo pretendes que en una relación mala, que en una relación quebrada, pueda haber una intervención? No puede haber intervención. Esa es la razón por la que Jesús vino, para morir y establecer una relación con el hombre. Porque lo que el hombre quería era acercarse a Dios, pero no podía, pues, por el pecado. Jesús tuvo que crear el puente para que el hombre pueda acercarse a Dios. La Biblia dice
que Dios mira de lejos al altivo. La Biblia habla que el corazón de Dios o la relación de Dios es con el justo, pero no con el impío, porque Dios es santo. El pecado requiere arrepentimiento, no requiere conmiseración. Un pecado requiere un arrepentimiento, no requiere empatía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos pecado en nuestra sociedad? Cuando vemos errores en nuestra sociedad. No declaramos arrepentimiento. ¿Qué declaramos? Empatía. Oye, pero todos podemos caer en lo mismo. Oye, pero a todos nos puede pasar, ¿no? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Al final, todos buscamos ser empáticos con el que cometió el pecado o en el mundo el error, pero nunca declaramos deberías arrepentirte. Porque este es el sistema del mundo. No busca arrepentimiento, busca empatía. La empatía no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la consideración de mi vida. Reconozco que lo que hice está mal, por eso me arrepiento. No tiene nada que ver con la empatía, absolutamente. El punto es que dice que Dios dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Cosas que jamás deberían de hacerse. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en una mala relación con Dios? Estamos ofendiendo a Dios. La Biblia dice que Dios nos mira, Dios nos observa, esperando que nosotros aceptemos y podamos recurrir a Él. En 1 de Juan 1:9 dice, hijitos míos, si habéis cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Habla, si has cometido un pecado, una falta, tienes un abogado, puedes acercarte y pedirle perdón. Porque el deseo de Dios es tener relación, no conmiseración, tampoco misericordia. A veces esperamos tener una relación con Dios a través de la misericordia. No, eso no es bíblico. Dios no puede tener relación con sus hijos a través de la misericordia. Dios tiene relación con sus hijos a través del amor. ¿Qué es el amor? Dar a expensas de uno mismo. ¿Qué es la misericordia? Es darte lo que me sobra. Dios no tiene una relación de misericordia. Es bien interesante cuando las personas buscan que Dios tenga misericordia de ellos por su debilidad, porque están enfermos, porque tienen problemas y dicen, Señor, mira cómo estoy, debes apiadarte de mí. Pero Dios no tiene misericordia para dar a sus hijos. Dios tiene amor. ¿Qué es el amor? Te doy todo lo que yo tengo para ti. Pero nos gusta la misericordia. Por eso siempre decimos que vivir en misericordia es solo sobrevivir en la fe. Cuando vives de la misericordia de Dios, solo sobrevives de la fe. Te alcanza para muy poco. El amor que te da, todo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en el año 70, 60 después de Cristo. Y es lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Siempre me ha llamado la atención esa palabra, sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? ¿Por qué la Biblia dice sin afecto natural? El afecto natural, por instinto, es lo que nosotros observamos en los animalitos. Una gallina tiene pollitos y su instinto maternal, su afecto natural es protegerlos. Tú ves una vaca y su afecto natural es cuidar a su becerro, a su cordero. Tú ves un caballo y lo mismo, sus crías, un elefante. Eso se llama afecto natural. Pero ¿por qué la Biblia dice que sin afecto natural? La mínima expresión que nosotros tenemos en nuestra naturaleza humana es el instinto, es la posición más baja del hombre. Y en nuestro instinto, por naturaleza, protegemos. Una de las características del ser humano, por instinto, es proteger a otro ser humano.
Esto es el instinto, proteger a otro ser humano. Pero ¿qué dice la Biblia? No tendrán afecto natural. Quiere decir que en este tiempo podremos ver nosotros personas que ni siquiera ese afecto natural de protección al ser humano existirá. ¿Lo hay? ¿Han visto alguno de ustedes personas que no tengan afecto natural? El más básico, el elemental. El aborto es una de esas características instituidas y legalizadas en muchos gobiernos. Afecto natural. El instinto básico de todo ser humano es cuidar a su prójimo. El instinto básico de todo animal es proteger a sus crías. Pero hasta el afecto natural, como dice la Biblia, se va a perder en este último tiempo. Y dice: implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. En otras versiones dice que tendrán apariencia de religiosos, pero negarán su eficacia. A estos evita. El apóstol Pablo habla con Timoteo y le da una radiografía de los últimos tiempos. Esta es la radiografía que nosotros vemos en la actualidad. Y todo partió, si ustedes ven el pueblo de Israel, la historia de Israel, todo partió de crear individuos insensibles espiritualmente a Dios. ¿Es tan importante la vida espiritual? Es tan importante la vida espiritual que el simple hecho de tener generaciones insensibles espiritualmente produjo tanto daño. ¿Es tan importante la vida espiritual? Sí. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué cosa estaba muerto en nosotros? El espíritu. ¿Y cuál era nuestra condición cuando estábamos muertos? Luego sigues leyendo y dice: y éramos hijos de desobediencia y seguíamos al príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que éramos esclavos. Nuestra vida espiritual apagada y muerta, separada de Dios, provocó esclavitud y provocó que nuestras acciones destruyan nuestra propia vida. ¿Así de importante es la vida espiritual? Sí. Por eso es que la Biblia dice, es lo primero que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Por eso en Deuteronomio capítulo 8, Dios dice: hablarás de mi palabra a tus hijos en tu casa, en la calle, al levantarte, al acostarte, en medio del camino. Los pondrás en los dinteles, en las puertas de tu casa. ¿Cuál era el interés de Dios de que su palabra sea conocida? Que sean sensibles espiritualmente a Dios. ¿Cómo detenemos estas generaciones que están viniendo todos los días, creciendo, y es como un bucle, siguen repitiendo lo mismo? Necesitamos invertir en la vida espiritual de las personas. Necesitamos invertir. Quiero darles rápidamente, para ya terminar, 5 acciones para no ser insensible a Dios. Vamos a ver, 5 acciones muy importantes para que dejes de ser insensible, o para que no seas insensible a Dios, para que ayudes a los tuyos, para que ayudes a tus amigos, a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge, a los que están cercanos a ti. 5 acciones para que ellos no sean insensibles. Número 1, invierte en tu vida espiritual. Si quieres obsequiar algo a alguien, regálale un Nuevo Testamento, regálale una Biblia. Hay tantas versiones maravillosas que han salido. Invierte en la vida espiritual de otros. Si son tus hijos, invierte en la vida de tus hijos. Lee la Biblia, estúdiala. Ora, declara las respuestas de Dios para tu vida. La oración no es una recatafila de peticiones, es una declaración de las respuestas de Dios. Cuando oramos, tienes que aprender a orar las respuestas de Dios. A veces pensamos
que orar significa hacer una lista de peticiones. Santiago dice, capítulo 1 o capítulo 2, pedís y no recibís. Capítulo 5, piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una lista de peticiones? Mejor haz una lista de respuestas de Dios. A ver, ¿Dios quiere a tu familia? Sí, ahí tienes una respuesta. ¿Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma? Sí, ahí tienes otra respuesta. ¿Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Sí, ahí tienes otra respuesta. ¿Dios quiere sanarte? Sí, Él clavó en la cruz del Calvario toda maldición y toda enfermedad. También, ahí tengo otra respuesta. Y podríamos enumerar una serie de respuestas. No creas que orar significa hacer una lista de peticiones. Haz una lista de respuestas. Cuando haces tu lista de respuestas, estás seguro que Dios te va a escuchar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Esa es la clave. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y hacia adelante. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si estamos seguros que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, estamos seguros que vamos a tener lo que le hemos pedido. Entonces, ¿cuál es la clave de recibir respuestas? Tener las respuestas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Yo quiero eso. Testifica, haz crecer tu fe hablando de Jesús. Estamos hablando de invertir en tu vida espiritual. Haz crecer tu fe, habla de Jesús a otros. Cuando tú hablas a otros, tú mismo creces en tu fe, porque tú tienes que decirles algo que tú crees. Y asiste, no dejes de congregar, edifica tu vida espiritual, crece. El segundo punto, aprende a sostener una relación con Dios. El segundo punto, para no ser insensible a Dios, aprende a sostener una relación con Dios. Mantén una continuidad. Sé disciplinado. Ríndete a su voluntad, aunque no sea de tu agrado. Eso es sostener una relación con Dios. Yo estoy casado con mi esposa más de 18 años. Ya perdimos la cuenta. El amor no significa que todo lo que te diga el cónyuge te hará feliz. El amor significa, voy a aprender a aceptar las diferencias. Voy a aceptar lo que tú me dices. Voy a aceptarlo y voy a amarlo. Por eso, ríndete a su voluntad, aunque no sea de tu agrado. Vive guiado por el Espíritu Santo. Eso es importante. Cuando aprendes a sostener una relación con Dios, tienes que aprender a vivir guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Nota y remárcalo. No dice vive guiado de tus emociones. Dice, vive guiado del Espíritu Santo. No dice las emociones. Porque las emociones, hago un paréntesis, siempre van a buscar un confort. Por eso hablamos de vínculo por preferencia. Mis emociones buscan estar en un lugar donde sea feliz. Mis emociones buscan tener algo que me satisfaga, que me dé un beneficio. Mis emociones dicen que debo de tener amigos que me hagan reír. Mis emociones me dicen que debo de estar en un día y salir a la calle cuando hay sol, no cuando llueve. Todas esas son emociones y pueden guiar tu vida, sí. Pero la Biblia también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El tercer punto, este es muy importante, como los anteriores. Levanta un altar a Dios. El domingo pasado me parece que hablamos. El inicio de la vida espiritual en el hogar no es de la mujer, con el respeto que todas las chicas y las mujeres que están conectados y están presentes acá. El inicio de la vida espiritual en la familia, en el hogar, es del hombre. El inicio de la vida espiritual en el hogar siempre será del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un capricho? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Entonces, el varón está sometido a Cristo. ¿Qué significa?
Él necesita iniciar la vida espiritual con Dios y en consecuencia continuar la vida espiritual con su familia. Noé sale del arca después de 40 días y lo primero que hace, ¿qué fue? Hizo un altar a Dios. Era su responsabilidad como rey, profeta y sacerdote. Él levantó un altar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Hizo un pacto. Hizo un pacto con Noé. Y el arca nunca más voy a permitir que la tierra sea negada con el diluvio. Porque Dios responde cuando el hombre hace un altar en su hogar. Lo primero, levanta un altar. Es un recordatorio que significa, este lugar está consagrado a Dios. ¡Wow! Me encanta. Este lugar está consagrado a Dios. ¿Recuerdan algún momento en la historia donde haya sucedido algo parecido? Que se consagró la casa y lo hicieron los jefes de hogar. Sí. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y les dijo, esta noche salen ustedes de Egipto. Maten un cordero y pongan la sangre en los dinteles de su puerta, porque el ángel va a pasar y cuando vea la sangre en los dinteles, él no entrará en el hogar y pasará de largo. Consagraron su casa a Dios. Cuando el ángel pasó, mató a todos los primogénitos del pueblo de Egipto, excepto a los que tenían sus casas protegidas con la sangre. Esta es una figura, es un simbolismo. Es un recordatorio que significa, este lugar está consagrado a Dios. Mi casa es un lugar consagrado a Dios. Es un recordatorio que significa, esto está consagrado a Dios. Eso no significa, estamos hablando del hogar, eso no significa que yo puedo consagrar mi vida. Sí, esta vida que tengo está consagrada a Dios. No la puedes tocar, absolutamente. Este lugar, mi vida está consagrada a Dios. No está para jugar con nadie. La vida tuya, si eres joven, soltera, no estás casada, tu vida está consagrada a Dios. Nadie más lo puede tocar, nadie debe de tocar. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, manténlo puro. El otro que estamos viendo, el levantar un altar a Dios, es declara que Dios es tu Señor, tu protector y tu proveedor. Esto es clave. Declarar que Él es tu Señor, tu protector y tu proveedor. Y tu altar dice, Dios está aquí. El cuarto punto, comparte los hechos de Dios. Estamos hablando cómo no ser insensibles espiritualmente. Comparte los hechos de Dios. Comparte lo que Dios hace en tu vida. El mundo no tiene temor de Dios porque no conoce su poder. El mundo no tiene temor de Dios, no conoce su poder. Tú debes ser aquel agente encargado de decir y demostrar cuán poderoso es tu Dios. Cuán poderoso es tu Dios. Habla de lo que Dios hizo en ti. Cuando te sanó, te perdonó, te liberó. Muestra el poder de Dios a través de tu vida. Habla de lo que Jesús hizo en la cruz, de cómo murió y cómo resucitó al tercer día. Diles que no hay ninguna otra persona, ninguna deidad en el mundo entero que haya resucitado. Solo fue Jesús. Y el quinto y último punto. Sé intencional en permitir que Dios obre en tu vida. Intencional significa a propósito. A propósito. Ser intencional significa lo haré a propósito. Voy a dejar que Dios obre en mi vida. Significa debes de ser paciente en creer y esperar las promesas. Ser paciente. Sé paciente y espera las promesas de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No actúes precipitadamente, espera la dirección de Dios. Siempre las emociones nos llevan a actuar precipitadamente. No lo hagas, espera la dirección de Dios. No seas precipitado, impulsivo. No seas impulsivo. Anhela caminar en el poder del Espíritu Santo. Jesús terminó los 40 días en el desierto y la Biblia dice que Él empezó a andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa andar en el poder del Espíritu Santo? Andar en victoria, no en derrota. ¿Qué más significa andar en el poder del Espíritu Santo? Yo no soy víctima.
Yo soy el que ha vencido. No puede existir un creyente que sea víctima de una situación, porque la Biblia dice que en Cristo vamos de victoria en victoria. No, un creyente jamás será una víctima. Esteban no fue una víctima cuando fue apedreado. Él fue un hombre que amaba a Dios. Y es más, al momento de morir decía: perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Pedro no fue una víctima. Juan el Bautista no fue una víctima. Jesús no fue una víctima. Ellos dieron su vida, eran vencedores y victoriosos. Un creyente jamás es una víctima. Por eso camina en el poder del Espíritu Santo. No camines en derrotas, no camines en tus fuerzas, no camines en tus habilidades, porque Dios te va a llevar siempre a ser más que vencedor. Quiero invitarle a todos, por favor, que cierren sus ojos en este momento. Cierren un momento sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Ahí en tu lugar, por favor, los que están conectados en Cusco, en Chiclayo, en Linterna, y los que están aquí presentes, que este tiempo sea un tiempo bien invertido en tu vida. Cierra ahí tus ojos, permite que Dios pueda hablarte ahí donde estás. Permite que Dios pueda hablarte. Sí, yo sé, hay muchas víctimas. Hay muchas víctimas. Pero Dios jamás te llama víctima. Dios te llama mi hijo, mi hija. Dios no te llama víctima. Dios te llama mi hijo y mi hija. Y Él te puso en esta tierra para brillar, para hacer luz en la oscuridad, para ser fuerte, para caminar en victoria. Permite que en este tiempo Él tome tu mano y pueda caminar contigo y pueda guiarte donde Él desee guiarte. Si sabes que Dios te está hablando, allí en tu lugar dile: Señor, toma mi mano, llévame y camina conmigo. Camina conmigo, porque a tu lado siempre seré más que vencedor. Te agradecemos en este tiempo, Señor, por tu palabra maravillosa. Y yo oro por cada persona conectado, Señor, a través de este enlace. Que tu poder y tu gracia pueda llegar a sus vidas. En el nombre de Jesús.